Gracias por recordar. Listo. Entonces les comentaba, muchachos, hay otras medidas muy importantes. Son las medidas de posición. Estas medidas, básicamente, también se les llama y se les denomina mucho cuantiles. Y sirven básicamente para calcular valores en la distribución de datos. Y dividen esos valores en partes iguales. De tal forma que los intervalos que se generan por estos cuantiles contienen el mismo número de datos. ¿Qué quiere decir esto? Se divide en 4 partes, entonces cada uno de esos grupos está dividido en la misma cantidad de datos similar. Ustedes van a decir, ¿se parece mucho a un intervalo de clases? Sí, se parece mucho a un intervalo de clases. Los cuantiles más utilizados pues son 3. Los cuartiles, que básicamente me dividen una agrupación de datos en 4, como su nombre lo indica, cuartiles viene de cuarto. Los deciles, que como su nombre también lo indica, me divide los números de datos o la distribución de datos, me la divide de 10 en 10. Y los percentiles, que me dividen las distribuciones de datos, me las dividen de 100 en 100. Cuando estas medidas las utilizamos en agrupación de intervalos, entonces decimos que son una extensión de la mediana. Recuerdan que decíamos que en la mediana decíamos del 40% hacia arriba, tantos datos, y del 40% hacia abajo, tantos datos. Entonces, por eso, cuando esa agrupación de datos, los cuantiles, se consideran una extensión de la mediana. ¿Listo? Vamos a comenzar con el más utilizado, el cuartil. De los 3 que dijimos de las medidas de posición, el más utilizado es el cuartil. ¿Por qué? Porque en primer lugar es el que me fragmenta las partes en una menor cantidad. Solamente me fragmenta las partes en 4 partes. Teóricamente, uno solamente utiliza 3 cuartiles. ¿Por qué uno nunca utiliza, o bueno, en los cuantiles uno nunca utiliza el último cuantil? Por ejemplo, uno nunca utiliza el cuartil número 4, uno nunca utiliza el decil número 10, que es el último, y uno nunca utiliza el percentil número 100. ¿Saben por qué? ¿Quién me podría decir, de acuerdo a esto que dije por encimita, por qué creen que el último cuantil no se utiliza ni en los cuartiles, ni en los deciles, ni en los percentiles? ¿No? Nunca se Profe, utiliza el último. sería Señora. porque el cuarto cuartil integra el 100%. Muy bien. ¿Quién lo comentó? Claudia Díaz, profe. Claudia. Muy bien. Comenzamos a sumar punticos positivos para el segundo corte. ¿Listo? Entonces, Claudia se acaba de ganar un puntico positivo. Por favor, vean que los punticos positivos, tanto por asistencia como por participación en clase, son muy importantes, son muy importantes. Y si me lo preguntan a mí, como estoy viendo la cosa, Claudia, son más valiosos que la nota del 30, porque es su propio esfuerzo el que está valiendo allí. ¿Listo? Entonces, participen, que a mí me gusta que participen en clase. Claro, el último cuantil significa el 100% de la agrupación de datos, por eso nunca se saca.
Entonces, cuando hablamos de cuartiles, solamente sacamos 3 cuartiles. El cuartil número 1, y vean por qué se considera una extensión de la mediana para los que hemos participado en las clases. Porque el cuartil número 1 deja por debajo el 25% de la distribución de los datos y deja por encima el 75% restante. Recuerdan que la mediana es básicamente eso, me decía, dejo por encima el tanto por ciento y por debajo el tanto por ciento. Entonces es la misma consideración, simplemente que ya aquí sí está fijada de manera porcentual cuál es el porcentaje de la distribución de datos que yo dejo por encima y cuál es el porcentaje de la distribución de datos que yo dejo por debajo. En el cuartil número 2, que es exactamente la mediana, o el medio, el del medio, el que me identifica la mediana, ¿sí? Me deja el segundo cuartil, acumula el 50% de los datos por debajo y el 50% de los datos por encima. ¿Listo? Entonces, ese es exactamente, ahí se encuentra, vean, por tal razón es igual a la mediana. Y el tercer cuartil deja por debajo el 75% y por encima el 25% de los datos. Por eso se les considera a los cuartiles una extensión de la mediana. Como si fragmentáramos la mediana en 4 partes, en 10 partes o en 100 partes. Eso es lo que hacemos. Pero, ¿cómo se calcula el cálculo de los cuartiles? ¿Cómo se realiza? Entonces utilizamos el siguiente procedimiento. Primero, cuando son datos sin agrupar, ojo, otra pullita frente a los talleres que miré, nunca trabajen de más. Los 2 primeros ejercicios del taller no decían agrupen los datos, sáquenme el rango, sáquenme el intervalo de clases. No, pedían la frecuencia. Entonces no había necesidad de agrupar los datos. Cuando a mí no me dicen que los agrupe, pues no los agrupo. ¿Listo? Pero de todos modos, pues quienes los agruparon, pues yo se los califiqué bien de todos modos, pero pues trabajaron de más. Hay como por darles la consideración. Entonces, primer punto, ordenamos los datos de forma ascendente. ¿Qué quiere decir esto? De menor a mayor. Calculamos la posición I de la ecuación. La posición I es el intervalo que va a ocupar ese cuartil dentro de la cantidad de números que tenemos. ¿Listo? Y decimos que K es el número del cuartil. Entonces, ojo, cuando son cuartiles solamente calculamos 3. El primero, que calcula el 25, el segundo, que calcula el 50, y el tercero, que calcula el 75. Y n es el número total de datos que estamos calculando. Ahorita ya con un ejercicio nos despertamos todos y entramos en la onda para tenerla clara. De este modo, con esta ecuación de hallar la posición, calculamos cuál es el cuartil. Siempre y cuando la posición I me dé un número decimal. Si me da un número decimal, utilizo simplemente esta ecuación. Si me da un número entero, ojo con esto, se debe redondear al entero siguiente y el valor que ocupa esta posición será el cuartil requerido. ¿Listo? Perdón, si no es un entero, se redondea al número, a la posición siguiente y este será el cuartil requerido. Si el I que me dé la ecuación es un número entero, el cuartil es el promedio de los valores más 1. O sea, también redondeamos, pero sumando una unidad. Como les dije, ya vamos a hacer un ejercicio para que lo entendamos de mejor manera. Entonces, por favor, anoten la fórmula. Vamos a ver si la cogieron. Tomen el tema de cómo se anota o cómo se redondea si la posición I me da, no me da un entero. ¿Qué hago? Simplemente, si no me da un entero, debo redondear el entero siguiente y este valor que me dé este entero será la posición del cuartil requerido. La posición del cuartil requerido.
Y si es un número entero, el cuartil será el promedio de ese valor que hallé más 1. ¿Listo? El promedio. Entonces, por favor, anoten y vamos a hacer un ejercicio a ver quién se quiere ganar un par de décimas hoy. No doy más de 2 por clase, eso sí. La idea es que todos participemos. ¿Listos? ¿Todos la anotaron? Sí, señor, ya. Listo. Entonces, el primer ejemplo dice, se le consultó a un grupo de 7 estudiantes el número de horas semanal que dedicarán para el repaso de los temas vistos en clase. Excelente, cae como anillo al dedo en estos días de parciales. Se les consultó a un número de estudiantes el número de horas semanal que dedican para el repaso de los temas vistos en clase, obteniendo los siguientes resultados. El primer estudiante dijo que dedicaba 3 horas, el segundo dijo que dedicaba 5, el tercero dijo que dedicaba 2, el cuarto que dedicaba 7, el quinto que dedicaba 6, el sexto que dedicaba 4 y el séptimo que dedicaba 9 horas. Vamos a calcular los cuartiles. Listo. Si quieren, este lo hago yo y el de abajo lo hacen ustedes, o no sé si alguien me dice, profe, yo quiero aventarme a ver si puedo calcular el primer cuartil. Es mejor como la explicación, ahí sí nos adaptamos con el segundo. Listo. Entonces vamos a realizar el primero y con eso. Ojo que esto es para datos sin agrupar. ¿Listo? Entonces. Abro el Excel. Un segundito. Abro el Excel, que se me hizo el Excel. Ya. Listo. Entonces. Param, papam, papam. Listo. ¿Todos ahí? Entonces, ¿qué decía el primer paso? De la fórmula. Organizarlos de menor a mayor. Organizarlo. Entonces, paso 1. Uno siempre, y vean, en la resolución de ejercicios tengan esto muy, muy presente. Siempre sean metódicos, hagan todos los pasos. Paso 1. Ordenar de menor a mayor. ¿Listo? ¿Esto qué es? ¿Esto qué? Porque está abierto. ¿Listo? ¿Qué está? Listo. Listo. Entonces, los cojo, los anoto. ¿Listo? Pego. Ahí no me pegó. Control C.
control B. Entonces, selecciono solamente la lista de los datos, no el número de estudiantes, pues para que me queden en un mismo orden. Entonces, solamente las horas. Si lo cojo todo, vean lo que pasa. Si lo cojo todo y le doy ordenar, orden personalizado, le digo que las horas dedicadas, porque es la variable que estoy estudiando, de menor a mayor, entonces me lo ordena todo. Entonces también me ordena la posición. Entonces el estudiante de menor tiempo era el 3, pero también lo subió. Y esa no es la idea. Por eso, pues solamente ordenamos la variable que vamos a estudiar o la variable de estudio. En este caso, horas dedicadas de repaso. Entonces, ordenar, orden personalizado. Él me dice, oiga, solamente escogió una sola columna, ¿quiere ampliar la selección? Yo le digo, no, continuar con la selección actual. ¿Listo? Y le doy de menor a mayor, a aceptar. Y ahí me lo ordeno. Si ven que la colocación de cada uno de los estudiantes quedó tal cual, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o sea, me quedó en la misma posición, pero ya me ordenó de menor a mayor. ¿Qué decía después? La fórmula. Calcular la posición y con la ecuación. Entonces, calculamos la posición y con la ecuación. ¿Qué decía? Igual. Acá sobre 4 y eso lo multiplico por n. Esa es la fórmula, ¿cierto? ¿Y qué es K? El número del cuartil. Entonces, los cuartiles siempre se identifican con la Q mayúscula. Colocamos Q1, cuartil 1. Va a ser igual. Primero hallamos I. Minúscula. Y va a ser, primero hallamos la posición. K4. Entonces, ¿cómo dividimos? No entendí ahí, dice Carlos Miguel. ¿Dónde, Carlos? Que con usted sí es un cuento chisto. Porque me toca estar mirando el orden. No, el orden es lo de menos. Simplemente tengan en cuenta que uno siempre ordena de menor a mayor. Para este caso, cuando es por posición, perdón, calcular. Siempre uno lo que hace es que le da un orden a la variable de estudio para que ella de una vez me indique. ¿Por qué? Porque la posición sí va a quedar siendo igual, porque lo que vamos a hallar cambia la posición también. Cada uno de estos, en este caso el 2, ya va a quedar como el primer objeto de estudio. El segundo objeto de estudio va a ser el 3, las 3 horas que ese estudiante le dedica a su estudio. El tercero va a ser las 4 horas que el tercer estudiante le dedica y así sucesivamente. Por eso las ordenamos solamente las horas dedicadas, porque las posiciones quedan iguales. Entonces vamos a mirar lo de la posición. K, ¿qué es K? Decíamos que K era el número del cuartil que queríamos hallar. Entonces, como es el cuartil 1, entonces 1 sobre 4 por n. ¿Cuánto es n aquí? 7, profe. 7, muy bien. Entonces da 1.75. ¿Qué decía cuando no daba un entero? Decía, redondeamos al siguiente. ¿Cómo redondeamos? Pues ustedes pueden colocar 2. Qué pena, muchachos, un segundito. Compañeros, ¿cómo fue que sacó el 1.75?
7 dividido en 4, pero no sé cuál 7, si es el 7 de la cantidad de estudiantes o el 7 de las horas dedicadas. Es el 7 de cantidad de estudiantes, como son 7 datos. ¿Y ese n cuál es? La cantidad de datos. ¿Qué preguntaba Félix? Gracias, compañero. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Félix, ¿qué preguntaba, mijo? Qué pena. Pues me estaban diciendo mis compañeros que la K, bueno, serían los 7 estudiantes, ¿sí? Pero No, no, faltaría la acá N. es el número del cuartil que vamos a hallar. Como es el cuartil número 1, pues la K es 1. ¿Listo? Vea, Ah, 1. ¿Listo? Sobre 4. ¿Listo? Que es el 4 que trae la fórmula. ¿Por qué? ¿Por qué sobre 4? Porque son 4 cuartiles. Entre otras cosas, estas fórmulas son las mismas para todo. Son las mismas para deciles y son las mismas para percentiles. Lo único que en decil se divide entre 10 y en percentil se divide entre 100. Entonces, cuando yo les pida, hállenme el percentil número 98, porque por ejemplo para cuartiles uno siempre pide que hayan los 3 cuartiles. Para deciles ya se vuelve un poco complicada la cosa, para uno en un examen ponerlos a que calculen 10 deciles. Entonces uno les pide, necesito saber el decil número 5, que es la mediana, ¿no? Porque es el del medio. Entonces, entonces uno pide un número de decil. Bueno, pero ya con los ejercicios que vamos a resolver, vamos a ir interactuando con eso y también con los talleres. Entonces la fórmula dice K sobre 4. K es el número de cuartil, 4 es el número de cuartiles que trae, el número de cómo está dividido, y N es el número de datos de estudio. En este caso, ¿cuántos son los datos estudiados? 7. Listo, tenemos 7 datos que nos dieron 7 estudiantes las horas que ellos dedican al repaso. Listo, entonces eso nos va a dar la posición donde va a estar el primer cuartil. Listo. 1.75. Profe, Señora. profe, 4 siempre va a ser una constante, digamos, de la Sí. fórmula. K sobre Para 4 por E. Sí, señora. Para cuartiles siempre 4 va a ser una constante. Gracias, profe. De nada, de nada. Bueno, ahora decía la teoría que cuando no daba un número entero, redondeábamos al siguiente. Entonces, ¿cómo redondeamos al siguiente? Pues en Excel, pero que no use el Excel, pues simplemente 1.75, redondea al entero siguiente, 2. Redondear a más, me pide número, listo, el número es ese. Me dice número de decimales, como voy a redondear es a un entero, pues los decimales son 0. Cierro, listo, 2. Ya tengo la posición donde está el cuartil 1. Entonces, a ver quién la cogió. En el cuartil 1, ¿cuánto tiempo dedican los estudiantes a horas de estudio? ¿Cuál es la posición número 2? El 3. El 3. Entonces, este amigo de aquí es el cuartil número 1. ¿Y cómo diríamos? ¿Recuerdan cómo decíamos en la mediana? Tanto por arriba, tanto por abajo. A ver, ¿quién escribió por acá? ¿Cómo creen que es el...? Ojo, porque esto siempre va acompañado de su análisis. Sí, Carlitos, muy bien, así fue mío. ¿Recuerdan cómo decíamos en la mediana? Que algunos me respondieron muy bien. Cuartil 1, recuerdan que el cuartil 1 era el 25, entonces decimos el 25% de los estudiantes dedican máximo 3 horas al repaso de sus.
¿Ustedes están en el cuartil 1? Bueno. Cuartil 2. Ahora sí, ya la tienen clara. Primero hallamos la posición y... ¿Quién me lo halla? Los escucho. Pues como ya hallaron el cuartil 1, pues sería la posición 3, ¿sí? El 3. ¿Ya lo O sea, 3 calculó? dividido 4 por 7, ¿no? No, el cuartil 2. Profe, sería 2 dividido en 4 por 7. 2 Vamos allá del dividido en cuartil 4 2. por... Ese es el cuartil número 2. 2 dividido en 4 por 7. 3.5. ¿Qué hago? Redondeo al mayor porque también me dio un número que no es par. ¿Listo? Ay, perdón, me faltó número, coma, 0 decimales. Listo. 4. El cuartil número 2 se halla en la cuarta posición. ¿Cuál es la cuarta posición? ¿Cuántas horas? Cuartil número 2. ¿Y qué escribo? Porque lo que escribo es tan o más importante que lo que calculo. Ojo con eso. Muchos me hacían muy bien los procedimientos, pero no me ponían nada de análisis. Y el análisis es sencillito, es tomar 30 segundos del tiempo y describir lo que calcularon. ¿Qué escribo acá? El 50% de los estudiantes dedican máximo, ¿cuántas horas? 5 horas al repaso de a la neta, como diría el mexicano. ¿Ustedes están en el cuartil 1 o en el cuartil 2? En el cuarto. ¿En cuál? Realmente por ahí en el 2. A veces, hay semanas en el 1 y hay semanas en el 2. Me gusta mucho su honestidad, Adriana. Yo sé que son, vea, yo sé que si estudian yo sé que si estudian que si estudian de noche es porque tienen ocupaciones, pero también ustedes tienen un compromiso con sus estudios. O sea, la idea no es graduarse y obtener un cartón. Ese no es el objetivo de que ustedes estén estudiando. La idea es que ustedes aprendan, ¿listo? Esa es la real idea, porque pues cartones, pues puchas. Cartones en todas partes, pero la idea es que ustedes... Aunque habemos algunos que también nos toca incluso dedicarle a la primaria o a la secundaria según en el grado en el que estén los hijos. Entonces, Sí, pues ahí sí señora. estamos como en un cuartil superior. Bueno, y ahí sí. Díganmelo a mí que tengo, mi hija está haciendo primera. Preguntó nuestro mudo, pero que es muy buen participante, el señor Carlos Miguel, que por qué el 50. Cuando dábamos la introducción teórica decíamos que el cuartil 1, el 25% de los datos estaba por encima y el 75% estaba por debajo. El cuartil 2, el 50 estaba por encima y el 50 estaba por debajo. El cuartil 3, el 75 estaba por arriba y el 25 estaba por debajo. Por eso es que decimos en cada cuartil un Es lo porcentaje. contrario, profe. El cuartil 4 de 3 es 75 por abajo y 25 por Sí, arriba. sí, mijo. Gracias por la observación. Félix, muy amable. Entonces, por eso lo hacemos. ¿Cuál es el cuartil 3?
A ver, ¿quién La se gana posición número 3. el puntito? 6. 3 más 3. 4, 3 dividido en 4 por 7. No, pero díganme el dato, porque si me lo van a decir así, pues no doy puntito. O sea, díganme, profe. La posición tanto. 5, profe. Posición 5,25. Vamos a ver. ¿Quién habló? Listo. Bueno, entonces, 3 sobre 4 por 7. 5,25 no es la posición 5. ¿Por qué? Da un número que no es entero, redondeamos al siguiente. Es la posición 6. Profe, pero ahí no, o sea, ahí no se está pasando de 5, no se podría, o sea, solo redondear a 5. Ah, no señor. Dice la teoría muy clarito. Si la posición no es un número entero, se debe redondear el entero siguiente. Si diera 5.01, se redondea a 6. No me dice que lo redondee por aproximación, no. Si dice, si no es entero, redondeo al siguiente. ¿Listo? Siempre, sí señor. Muchas Siempre gracias, se sí, ahora sí aproxima. entendí. Listo, Félix. Siempre se redondea al siguiente. Después que dé decimal, al siguiente. Ok. Sigamos. Entonces, la posición número 6. Este es el cuartil 3. ¿Y qué decimos en el cuartil 3? Por eso es que hay que ordenarlos de menor a mayor. Para El que tenga 75%. el 75% de los estudiantes dedican máximo 7 horas al repaso. Si ven que debe ir acompañada de la palabra máximo. ¿Por qué? Porque si decimos el 75% de los estudiantes dedica 7 horas al repaso de sus clases, ¿estaríamos en algo afirmativo o en algo falso? Si yo le quito la palabra máximo, ¿ustedes qué creen? Queda falso, Que profe. podría Gastar más de 7 horas. Pues estaría diciendo una mentira. ¿No ven que realmente el único que gasta 7 horas es un solo muchacho? Uno solo es el que se gasta 7 horas. Uno solo fue el que dijo que él gastaba 7 horas. Por eso decimos el 75% de los estudiantes dedican máximo 7 horas. ¿Qué quiere decir eso? Que de ahí para abajo entra el 75%. O sea, entra el que dedica 2, entra el que dedica 3, entra el que dedica 4, entra el que dedica 5, entra el que dedica 6 y entra el que dedica 7. Por eso decimos máximo 7 horas. O sea que todo de ahí para abajo. O sea, los que gastan 9 horas ya están incluidos en el 25% o no. Los que gastan 9 horas, ¿cuál es? El cuartil número 4, pero nunca se calcula. ¿Por qué? Por lo que nos decía nuestra bella Claudia, porque es el 100%. El 100% de los estudiantes gasta máximo 9 horas a estudiar y estamos en lo cierto. Entonces, ¿qué debemos decir aquí? En el cuartil número 3 para invertir la cosa. El 25%, perdón, el 25% de los estudiantes en el cuartil número 3. Si gastan máximo 7 horas, el otro 25% es el que gasta mínimo
9 horas, o sea, el saldo. Uno lo que hace es que descuenta de ahí para abajo. Profe, yo tengo una pregunta. Si en el cuartil 3, bueno, dijimos que es 5.25 y aproximamos, pues no sería más cercano al 5. Sí, lo que pasa es que, a ver, eso es como cuando ustedes calculaban el intervalo. El intervalo decíamos, ¿dónde se encuentra el número de mayor frecuencia? ¿En qué posición? Y decían, el número de mayor frecuencia absoluta en la posición acumulada se encuentra en el intervalo 3, en el intervalo 4. Si usted me dice, profe, es el 5, estoy mintiendo porque estoy dejando por fuera un punto 25 de esa posición. O sea, un punto 25 quiere decir que hay más estudiantes, hay más de 5 horas en el cuartil número 3. Por eso siempre se redondea al mayor, ¿sí? Porque ya pasó, ya, o sea, cuando es un entero, la cosa es muy sencilla, da el entero. Pero cuando ya pasa, es mejor redondear al siguiente para que abarque toda la población que está dando esa posición. ¿Sí? Profe, tengo una Señor. pregunta. Su merced, ¿cómo fue que calculó el 25 por, o sea, por qué si ahí aparece el 20? Calculó que era 25 y no 27, 28, 30%. ¿En dónde, mijo? Ah, ya. Por una sencilla razón. ¿Quién hizo la pregunta primero que todo? Andrés Fontech. Bueno, Adrián, ahí nuestro amigo el mudo se la acaba de contestar. Un cuartil. Cuando es cuartil es porque dividimos los grupos en cuartos. Entonces, si usted se dio cuenta, uno lo que divide primero, lo que calcula primero es el cuartil, antes de multiplicarlo por el número. Es lo primero que está en la fórmula. 1 sobre 4, ¿cuánto es? El 25. 1 sobre 2, el 50. Y 1 sobre 3, ay, perdón que aquí cometí un graso error. Primero va el cuartil, ¿no? 2 sobre 4. Ahora sí. 50. Y 3, que es sobre 4. Listo. 75. Ahora sí. Por eso sabemos que es el 25%, el 50% y el 75%. ¿Listo, Adrián? Gracias, profe. Listo. Ok. ¿Cuál es la mediana de estos 3 cuartiles? ¿Cuál se asemeja o cuál equivale a la mediana en estos 3 cuartiles? El 50%, ¿no? O sea, ¿cuál cuartil? 2. 2. El número 2 es el 50, porque si ustedes recuerdan, el 50% de los estudiantes dedican máximo 5 horas al repaso de sus clases. Y el otro 50%, ¿cuánto dedicará máximo al repaso de sus clases? Pues el saldo. 9 menos 5, pues dedican 4. Así es sencillito. No le entendí esa parte. ¿Me explica otra vez, profe? Ah, claro. La mediana es el cuartil número 2. ¿Por qué? Porque es el 50%. O sea,
el 50% de los estudiantes dedican máximo 5 horas, ¿cierto? Y el otro, perdón, ahora que hice Felia, así acabo de caer en cuenta que cometí un error. El 50% de los estudiantes dedican máximo 5 horas. ¿Y el otro 50% cuánto dedican? Menos de 5 horas. Así de sencillo. ¿Listo? El 50, por eso es la mediana, porque de ahí para arriba se dedican esa cantidad de horas, pero de ahí para abajo se dedican mínimo esa cantidad de horas también. Exacto, es que se está diciendo lo mismo. Se está diciendo lo mismo, pero de forma invertida. El 50% dedican máximo 5 horas y el otro 50% dedican mínimo 5 horas. Por eso es la mediana, porque es el punto central. Nuestro amigo Carlos Miguel fue el primero que dijo 2, pero María Cristina también dijo 2. Entonces a cada uno le voy a poner un puntico positivo. ¿Listo? Vamos a hacer otro ejercicio. Con esto terminamos el tema de los cuartiles. Esperen, ya anoto acá. Carlos Miguel y María Cristina. Y con esto terminamos. Vamos a ver, ¿quién me hace el...? Pero me tienen que hallar los 4 cuartiles para poderles poner un punto positivo ya en este. La talla de los neonatos prematuros nacidos en los... Ah, perdón, que no estoy compartiendo la diapositiva. La talla de los neonatos prematuros nacidos en los partos durante una noche en un hospital fueron, o sea, la cantidad de niños prematuros que nacieron en una noche en un hospital fueron 40 en la primera noche, 37 en la segunda noche, 29 en la tercera noche, 31, 32, no, la talla, perdón, estoy leyendo mal. La talla fue 40, 37, 29, 31, 32, 38 y 38 centímetros. Esa fue la talla de los niños prematuros que nacieron en una noche. O sea, ¿cuántos niños nacieron prematuros en esa noche? 8, profe. 8 niños nacieron prematuros y cada uno con esa talla. Para el cálculo de los cuartiles se empleará el procedimiento del ejemplo anterior. Entonces, por favor, calcúlenme los cuartiles a ver quién le pega al perro, como diríamos por allá de donde yo vengo. Quien vaya calculando un cuartil me lo va diciendo. Profe, creo que ya tengo el primero. A ver, vamos a ver. Nos vamos por acá. El cuartil 1, entonces dividimos
el primero, 1 dividido en 4 por 8, porque son 8 datos, entonces eso me da 2 cerrada. Entonces es en el 31. En la posición 2, talla 31. Posición 2, talla 31. ¿Alguien que tenga el mismo concepto distinto, que le haya dado distinto? ¿Quién nos habló primero que todo? Qué pena. A Karen. ¿Sí, cierto, Karen? Listo. Ok. 2, posición 31. Profe, yo tengo el segundo. Ajá. Listo. Entonces, segundo. ¿Quién dijo que tenía el segundo? Yo, profe. Laura. Listo. Te esperen y anoto acá. Karen dijo que tenía el primero. Laura Natalia. Dijo que tenía el segundo. ¿Cuánto da el segundo, Laura Natalia? 4, profe. En la posición 37. Listo. Entonces. Sí, profe. Sí da eso. Profe, yo tengo el tercero. Entonces, Karen dijo que la del cuartil 1 daba 31, ¿cierto? Laura dijo que daba la posición 2, 36. ¿Quién dijo que 37, tenía el tercero? profe. Ah, 37. 37. ¿Quién dijo que tenía el tercero? Profe, yo, Karina Mateus. Karina. Profe, está en la ¿Cuál? posición 6. ¿Y es él? Está en la posición 6, sí. En la posición 6. Entonces es 38. Listo. Comprobemos si lo que dijeron nuestra... Oigan, ¿y los caballeros qué? O sea, son tan caballeros que dejan que las damas hablen todo el tiempo. ¿Ah? Este man ya los hizo. Pero no veo la foto. 2, 4, 6, 8. Ahí la envió nuestro amigo. Me imagino que el último cuartil es el cuarto, ¿no? 2, 4, 6, 8. Bueno. Miremos a ver si es así. Vean, un solo caballero que habló, o por lo menos que participó. Cerrar aquí. Ah, sí. Casi me salgo de la conversación. Nunca había abierto una foto. Vamos a mirar. Entonces, primer paso. Ordenamos esto de menor a mayor. Profe, está compartiendo la diapositiva, no se ve el Excel. Ay, fue puerca, perdón. Un momento. Un momentico. Listo. Libros, listo. ¿Los ordenamos? Sí, entonces ya vean, ya los ordené. Primer paso, ordenamos. Segundo paso, calculamos el I. Q1 para el cuartil 1. Q1 va a ser igual, entonces calculamos nuestro I. I igual a, abro paréntesis,
1 sobre 4, que es el primer cuartil, por el número de observaciones que tomé. 2. Listo. O sea que el cuartil 1 se encuentra en la posición 2. ¿Listo? Tal cual como nos lo dijo nuestra amiga Karen. Falso. Todas tres, incluyendo nuestro amigo Uribe, se equivocaron. Hay un pequeño cambio en este ejercicio con respecto al anterior. ¿Quién me lo recuerda? Tengo frío, pelados. Que como si da un número entero no hay que aproximarlo, ¿no? Profe, Nuestro amigo Félix en la teoría, Luque dice, sí, la profe, en la posición teoría decía como que, vean lo que dice, si no es un número entero, se debe redondear, perdón, cuando es un número entero, el cuartil es el promedio de los valores de i más 1. ¿Listo? I más 1. Entonces, como da 2, el promedio de i más 1, entonces, ¿qué hago? El cuartil 1 el promedio de la posición i, que dio 2, más 1, o sea, la posición 3. Saco el promedio, pero lo encierro en paréntesis para que no ocurra lo mismo que me hicieron por allá cuando me calcularon mal la... Y el cuartil número 1 es el 31.5. La talla, bueno, el 25% de los niños nacidos en el hospital. Profe, pero si dice que es de I más 1, entonces no sería la posición 3. No, porque si entonces no ve que eso me va a dar 2 más 3, 5, 2.5, ¿cuál es la posición? Cuando dice I más 1 es la posición I más 1, más la siguiente. O sea, la ¿Listo? posición más la siguiente posición, ¿sí? Más la siguiente, sí. El tema del 1 es, digamos, más la siguiente posición. Sí. Para no enredarlos. La posición que da ese I más la siguiente. El 25% de los niños nacidos en el hospital tienen una talla de 31.5 centímetros. ¿Quedó bien escrito o no? A ver qué escribieron por acá. ¿Cómo que yo no sabía eso? Ajá. ¿Listo? ¿Quedó bien escrito? profe, bueno, falta máximo. La talla Falta máxima es de máximo. 31.5 centímetros. Tienen una talla máxima, o sea que de ahí para abajo. Listo. El 75%, ¿qué pasa? Vamos a mirarlo. Para eso vamos a hallar el cuartil 3. ¿Listo? ¿Cuánto da el cuartil 2? Ahora sí, con esa presunción. Pero es que ya se nos acabó la clase. Último chance para que se ganen una décima antes de llamar a lista. ¿Cuánto da el cuartil 2? 37.5. ¿Quién dijo eso? Karen. Fabiana. ¿Karen? Bueno, Ajá. calculemos el cuartil número 2. Eso creo. Cuartil
Cuartil número 2. Hallamos primero el I. ¿Listo? Es I minúscula, muchachos. Seamos muy ordenados en eso. Son pendejaditas, pero es bueno tenerlas en cuenta. Entonces, 2 sobre 4 por 8. 4 da un entero. Entonces, ¿qué hacemos? Q2 es igual a la posición 4, que es 37, más la posición 5, porque más la posición siguiente, sobre 37,5. Sí, señora. O sea que el 50% de los niños nacidos en el hospital tienen una talla máxima ¿de qué? De 37,5 centímetros. ¿Listo? Karen clasificó una décima. Y con esto terminamos por hoy. La próxima clase vamos a ver deciles, vamos a ver percentiles y ya comenzamos a dejar tallercitos para que puedan, por favor, comenzar a trabajar. Entonces vamos a dar toda una de medidas de posición. Llamemos a lista en este orden de ideas. Vamos a detener la grabación acá. Detengamos.